Bueno, buenas noches, porque vamos a, bueno, buenas tardes o buenas noches. Más o menos, ¿no? Sí. Ya son las 7, para no esperar que al final me alargue un poco mejor, para poder terminar temprano. Bueno, bienvenidos a esta tercera sesión que tenemos en este programa de 4 monográficos. El último lo tendremos este sábado. Recuerden que este sábado es de 5 a 8 de la noche, los que quieran venir, porque le vamos a dar un poco característica de taller, un taller pequeño, pero es un taller. Y en los talleres ustedes trabajan también, ¿sí? O sea, nos vamos a basar en el, si recuerdan ustedes cuando vimos el mito o la obra de Homero de la Odisea, pero eso llevada a la naturaleza personal, a la estructura personal por las etapas que pasa Odiseo. Entonces, yo elaboro un manual, el manual también está integrado en lo que ustedes han dado, y vamos trabajando parte por parte. A veces haremos retroalimentaciones, o sea, voy a ver en base a 5, 6, a 7, son 3 horas, pero habrá un pequeño descanso para calcular los ejercicios. De aquí, ¿cuántos irán a venir? Más o menos, me levantan la mano para que yo vea. Tengo que hacer los manuales, ¿sí? 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vamos a calcular 15, gracias. 15, 18 manuales. ¿Qué más les iba a decir? Bien, lo quería saber porque siempre hemos hecho el taller en los lunes y es 1 hora y media, y en esta ocasión serán 3, ¿sí? Que esta idea de cambiar un poco el estilo para ver. Normalmente los talleres están girando alrededor de una actividad personal en base a un marco teórico que yo les doy. Y vamos clarificando a medida que vamos haciendo los ejercicios. Bien, no les doy más detalle y ya estaremos en ese día con las aclaraciones. Hoy tenemos el tema que están ustedes observando, el Popol Vuh o el libro de la creación maya. Supongo que se pronuncia Popol Vuh. ¿Alguien lo conoce? A ver si tengo un handicap, más o menos. Nadie, ¿verdad? Nadie. Popol Vuh. Vuh significa libro. Y Popol es como comunidad. No, yo diría que no más que conjunto de personas, una congregación, ¿no? El libro de la congregación, o de la comunidad. Quizá la palabra comunidad y congregación tenga hay otra mejor que la que estoy usando. Lo interesante de esta obra, hay 2 muy interesantes que se salvaron de la quemazón de los pergaminos que había o de los códices que no quemaron los religiosos cristianos cuando llegaron a Yucatán, porque hicieron un quemadero. Los españolitos que pues todo lo veían endemoniado, y pues si no era cristiano era demonio. Hay un ejemplo muy interesante que hacen en Perú. Yo decía, bueno, poca inteligencia también de los cristianos, porque llegan a Perú, ya saben, este chico de aquí de Cáceres, antes de llegar a Cáceres, de la ciudad esta, antes de llegar a Cáceres. Sí, ¿cómo se llamaba? Trujillo. Llega a Trujillo y pues se entrevista ahí con no me acuerdo el nombre del emperador que existía en ese momento en la cultura peruana, inca, y él estaba sentado en su palacio y le ponen los libros, la Biblia, los sacerdotes. Él la toma y la ve, y pues primero ni entendía la lengua, y en segunda, pues ¿qué será eso? Y la echa ahí. Y por eso ya la habían considerado que estaba endemoniado y que había que un buen pretexto para quitarle el oro que tenía, ¿no? Eso sí.
Le costó la vida, solamente por haber dicho que ese libro, no, para él no significaba nada. Bueno. Hay dos libros, no sé si se acuerdan cuando vimos el Chilam Balam. Sí, fue hace un año, creo. Los que vinieron hace un año. El Chilam Balam se llama el libro. Chilam significa como chamán, ¿sí? El libro del chamán. Y es una especie de libro pareciera el libro de los muertos, pero bueno. Hay una obra que se llama El libro de los muertos, maya. El autor se apellida Arnold, editorial Diana. Y este autor, o sea, el Chilam Balam tiene mucha información sobre el tema post-mortem. En cambio, el Popol Vuh le han llamado incluso a la Biblia de Mesoamérica, porque es un libro que tiene todo el enfoque de la cosmogénesis, o sea, de la creación. Por eso le ponga ahí el libro de la creación maya. Narra, por supuesto, es un libro que es muy amplio. Aquí tengo los datos más o menos del libro. Fue encontrado, la versión que se conoció, llegó el texto a manos del sacerdote Francisco Jiménez entre el año 1701 y 1703. O sea, había un original, un manuscrito original, que había sido elaborado por los indios quichés. Narraban desde el origen de la creación hasta la llegada de los españoles, hasta posterior a la conquista de los españoles. Estaba escrito en caracteres mayas o quichés y en caracteres latinos, como una piedra roseta, una cosa así. Pero por supuesto eran indios cristianizados, que temiendo que se perdiera porque veían cómo quemaban y destruían todo, escribieron esta obra, o sea, esta mezcla de tradiciones, porque el Popol Vuh tiene varios elementos muy interesantes combinados. Como dice acá, trataba desde la cosmogonía a la historia posterior a la conquista española. Entonces, este señor Jiménez copia del original, porque el original después se pierde, y la copia se conserva un tiempo y se vuelve a perder, pero la vuelven a encontrar por ahí por 1805 o 6, y de esa copia es la que ahora sabemos o tenemos conocimiento sobre esta obra. O sea, es muy interesante que haya sobrevivido, porque por su menos sabemos que todo lo que olía un poco al no cristiano era considerado pues como, bueno, hay que reconocer que había ciertos sacerdotes, algunos franciscanos, que viendo el valor y protegían a los indígenas. Creo que Fray Bartolomé de las Casas fue uno de los pocos que realmente hicieron un trabajo de ayuda a los indígenas, porque saben ustedes bien que los tomaban como esclavos. O sea, las haciendas, los hacendados españoles tenían sus espacios y los indígenas nos marcaban en la frente con la marca del señor. Sí, si ustedes ven la historia de América, yo por lo menos hablo de México, porque los marcaban y eran esclavos para atender las tierras. Porque a diferencia del Caribe y de algunos otros países del Centroamérica, los indígenas que vivían ahí no aguantaron mucho y además acabaron. ¿Se acuerdan que en Cuba, etcétera, tuvieron que traer negros para que pudieran atender el trabajo? En México había muchos. Y pues aunque llegó a haber una migración negra, pero muy poca, realmente en México nunca llegó a haber. Yo conozco un pueblo que se llamaba Yanga, fue la única cantidad de gente, creo que un barco que iba para no sé dónde del Caribe, naufragó y los negros se quedaron en México. Pero bueno, lo interesante de esta obra es que tiene una visión muy amplia sobre el origen del mundo. Y lo más interesante es que tiene relaciones con las tradiciones, no solamente las tradiciones maya,
incluso la cristiana, que es mucho, bueno, es posterior, ¿no? Porque se ha encontrado, se ha atestiguado la antigüedad de gran parte de la obra que está escrita en el Popol Vuh. Hay otras partes que son posteriores, pero el origen, lo que se narra como origen del cosmos, de cómo surge, es muy antiguo. Y ahí se empatan. Si ustedes compararan este mito, vamos a tratar de tocar esto con incluso la tradición antigua de la India o de Egipto, y ustedes van a notar ciertos elementos muy cercanos, incluso a la tradición cabalística, el origen de los hombres. Acuérdense que el pasaje bíblico dice que que hubo 7 días para la creación, y que en el 6º día crearon al hombre. Y después en el siguiente capítulo vuelven a crear otra vez al hombre, pero del barro de la tierra. Es muy interesante porque también en la cultura maya, en esta obra, aparece una creación de los hombres de barro. Veremos un poco ahorita cuando vayamos avanzando. Sí quiero aclarar, como siempre lo hago, que esta es una versión personal. ¿En qué sentido? Pues que pasa por mi filtro y yo le agrego cosas y le pongo y veo mi manera de entenderlo, y eso hace que ustedes, para irse yo les hemos dado una guía sintetizada de la obra. Esto está sacada de internet, ¿sí? Porque es donde encontré una síntesis del libro. Yo tengo una obra muy, bueno, no vieja, pero no fácil de encontrar, se llama El universo del Popol Vuh. Es un análisis histórico, psicológico y filosófico del mito quiché, por un doctor Nahum Mehetul, medio raro, editorial Diana. Esto lo compré hace años, costaba no sé cuánto en pesos mexicanos, no creo que sea fácil de encontrar, aunque he visto la portada en internet, pero está bastante interesante porque hay un enfoque de desde diferentes puntos de vista. Pero esto lo pueden encontrar en Casa del Libro, hay versiones más pequeñas, etcétera, etcétera. Básicamente la obra tiene en los primeros capítulos el mito de la creación, y a partir de los hombres de madera, que también hubo, empieza la narración de los gemelos, Hunahku e Imbalanche, los dos gemelos héroes, que aportarán mucho para la creación del hombre de carne, que su origen es en el maíz, pero somos los hombres actuales, ¿no? Los hombres de esta generación, los que lograron sobrevivir a los cataclismos de los varios atunes que hubo, fueron los hombres del maíz. Y estos dos héroes ayudan que estos hombres realmente sobrevivan, y después se convierten en el sol y la luna. Es muy interesante, y esa es la segunda parte de la obra. No voy a llegar hasta ahí por el tiempo. Y insistiré, es mi versión, no trato de convencer, ustedes lo saben, estamos compartiendo, porque en la sociedad teosófica defendemos mucho la libertad de pensamiento, y esto siempre lo aclaro antes de iniciar cualquier presentación. Dice el Popol Vuh: al principio no había hombre, ni un animal, ni pájaros, ni peces, ni cangrejos, ni árboles, ni piedras, ni cuevas, barrancas, hierbas, ni bosque. Solo el cielo existía, la totalidad. Muy interesante, ¿no? Acuérdense lo que dice el pasaje bíblico. En un principio, que solamente existía la oscuridad, y el Espíritu de Dios flotaba sobre las aguas, ¿no?, eternas. Es interesante que ustedes noten que casi en todas las cosmogonías el inicio siempre es ese gran caos, ese gran vacío, podríamos llamarlo así. O sea, de esa fuente inagotable de donde surgirán los creadores, o en este caso hablan mucho más de creador, y de ahí surgirá el universo. Pero siempre inicia, y ustedes pueden ver acá la famosa serpiente emplumada. Ese es un símbolo que lo encontraremos en toda la cultura de Mesoamérica.
y adelante la vamos a tratar. Aquí están, todos están mezclados, los dioses, la materia, el caos, ¿sí? No está nada definido. En la tradición oculta, en la doctrina secreta, ustedes encuentran este primer momento, el significado como un ¿qué? Círculo. Un círculo vacío. Ese es el plano de la manifestación. Aquí hay, alrededor siempre habrá ¿qué? Una serpiente, las serpientes mordiéndose la cola, ¿sí? Símbolo del infinito, de lo eterno. O sea, lo interesante acá, comparado con la visión del Popol Vuh, es que en un principio no hay nada excepto el plano donde se va a manifestar. O sea, aquella energía, aquí le llaman cielo, porque para ellos el cielo simbólicamente era la profundidad, la eternidad. Solo estaba el mar en calma y el cielo en toda su extensión. Todo era una oscuridad. Se ha hablado muchas veces que la oscuridad, desde el enfoque que estamos tocando, es luz oscura. La verdadera luz es esa, no esta, la que nosotros asumimos que existe. La luz que nosotros vemos a través de los soles y de este universo, nos guste o no, es finita. ¿O no es así? Porque los astros, las estrellas, los planetas, el propio Sol nuestro, dentro de algunos cientos de miles, dentro de algunos miles de años, se convertirá en una gigante roja y absorberá, pues nos quemará a todos, o en una enana blanca. O sea, la destrucción del sistema solar vendrá cuando el Sol termine, se aniquile a sí mismo, consumiendo toda su energía. O sea, esta luz no es permanente, es pasajera, es finita. Pero de aquellas tinieblas, de donde surge el universo, es la verdadera luz. ¿Por qué son tinieblas para nosotros? Porque nuestro mecanismo mental no permite conocer qué. Solamente nos permite ver los opuestos. Yo distingo la luz por lo opuesto. O sea, divido la realidad en dos partes para poder conocerla. Si ustedes me pueden ver a mí, me pueden ver porque yo estoy ubicado aparentemente en el espacio-tiempo fuera de ustedes, pero en realidad ese es un juego de la mente. La mente fabrica todo este proceso, elabora esto, es una tridimensionalidad aparente. La realidad es que todo es energía que se está moviendo. Esa sería la verdadera conciencia si la tuviéramos, y no la entenderíamos porque veríamos movimientos de energía. Los espacios no están vacíos, están llenos de energía. Entonces, ¿qué pasaría? ¿Cómo nos sentiríamos ante esta mezcla de energías que se mueven y vibran? Porque todo es vibración. No entenderíamos, digamos, ¿qué es esto? No entiendo nada. ¿Qué es lo que hace que veamos todo así? Las estructuras arquetípicas. Establece una especie, vuelvo a repetirlo como otras ocasiones, una matrix, un programa. O sea, el cerebro tiene, o la mente tiene un programa y estabiliza esas energías y les da forma. La realidad es otra. Pero nosotros nos creemos eso porque hemos vivido así desde que nacemos y así nos vamos con esas imágenes. Lo interesante acá es esta afirmación. Hay una totalidad que existía, antes que todo, antes que nada. Y eso se empareja con todas las tradiciones, sobre todo la tradición oculta en cosmogénesis y en la doctrina secreta. Solamente había silencio en la oscuridad de la noche. Silencio en la oscuridad de la noche. Solo el creador, Tepeu, y el formador, Gucumatz. Los progenitores estaban en el agua, rodeados de claridad. Tepeu y Gucumatz son muy interesantes. Si ustedes recuerdan, este signo se convierte, después de la primera manifestación de la luz, ¿sí?, de la diferenciación. La teoría del Big Bang dice que en este gran vacío surge un centro de energía, y ese centro de energía, ¿qué hace? Hace una gran explosión y lanza toda la materia dentro de ese plano de manifestación. Por supuesto, esto se divide en dos.
espíritu y materia. ¿Quién es tu Tepeu? El espíritu. Y Gukumats, la materia. Gukumats es la serpiente emplumada. Un ser que se mueve en la tierra, pero que tiene plumas que están relacionadas con el aire, el cielo. Una divinidad muy interesante. Ellos son los creadores y formadores de este universo. Son los demiurgos. ¿Saben qué es un demiurgo? Es una entidad o entidades, porque nunca habrá uno, sino son una hueste de entidades que forman en los diferentes niveles del cosmos la vida. Nuestro mundo, o el sistema material en el que vivimos, está formado por un demiurgo. Por ejemplo, es muy conocido el demiurgo griego. ¿Quién es el demiurgo griego? Zeus. ¿Sí? Él sería el demiurgo, el creador de esto. En el caso de los hindúes, Brahma, en una de sus manifestaciones, ¿sí? Ustedes van a encontrar que en todas las tradiciones hay una hueste creadora, y en este caso se llama Tepeu. Él es masculino simbólicamente y femenino a la vez. En ese sentido, lo que hace la estructura del Popol Vuh es aparentemente poner a dos dioses, pero en realidad siempre se refiere como al dios masculino-femenino, o el dios masculino y tu pareja femenina. En las estructuras de la tradición tibetana, ustedes ven en los mandalas que todos los dioses tienen una pareja, ¿sí? Están abrazados a ellas. Ustedes ven los mandalas, en el centro está, en las esquinas hay cuatro divinidades, y las cuatro tienen a su pareja, su parte femenina. Solo el creador Tepeu y el formador Gukumats, creador, generador y la parte formadora. Si analizan en el campo de la Cábala, Keter es el creador, teóricamente el generador. Vina es la formadora. Hoshma es la inteligencia, la salida. Entonces, lo masculino, lo femenino y la inteligencia es la famosa triada. En todas las partes las encontramos. Ya, estos dos aspectos son los que estamos aquí identificando, Tepeu y Gukumats. De esta manera existía el cielo y también el corazón del cielo. ¿Sí? Los términos son siempre diferentes, o sea, no estamos acostumbrados a esta simbología, y la van a notar. Existía el cielo y el corazón del cielo. ¿Con eso qué quieren decir? Que este universo, o este origen, en un principio, ahorita todavía hay tinieblas, pero ya hay seres en las tinieblas. En la tradición oculta dicen en Cosmogénesis, saben ustedes que este es un Manvantara. El Manvantara surgió, tiene un tiempo determinado de existencia, y cuando la expansión se agote, ahora la ciencia dice que la materia negra va a poder producir ¿qué? El aparente colapso del universo. O sea, todo volverá ¿a qué? A colapsarse. Ese colapso de expansión y contracción de los universos, desde el punto de vista que yo quiero aquí hablar, está relacionado con estas dos deidades. Uno genera y el otro colapsa. Y mientras el que genera y se mantiene, ese es el tercer aspecto, ¿se acuerdan? La famosa Trinidad. Pero los dos básicos son el Padre y la Madre, el espíritu y la materia. Entre los dos generan este cosmos. Cuando venga el pralaya, o sea, el colapso del universo, estaremos, dice la tradición oculta, en el otro aspecto, en el no ser, el mismo tiempo que duró este universo. El día de Brahma es semejante a la noche de Brahma, así se le llama a la tradición hindú. Durante ese tiempo todo es disuelto y vuelve al origen. O sea,
Toda esa diversidad vuelve a la unidad, vuelve al centro, o sea, todo vuelve a unirse y se funde otra vez en la unidad. Y la unidad se sumerge en el no ser. ¿Puedo hacer una pregunta? No, es que yo estaba pensando que en la Cábala se dice el espíritu, del espíritu sale Jotman primero y de Jotman Vina. ¿Sí o no? Porque claro, que va el rayo. estás diciendo, o sea, me estoy viendo, es que estoy viendo que dices como que Jotman fuera después, como que los importantes son la materia, digamos, no sé. yo estoy usando la simbología desde el punto de vista del aspecto. El lado izquierdo es el lado femenino, Sí. Vina es femenina, Sí. el lado derecho es Masculino. masculino. Sí, sí. Es que aquí puede haber esto, la utilización, Keter es la corona, probablemente Sí, encaja más primero. Josma y Vina como una pareja. Sí, sí. Esto, ¿Qué así Keter? Así lo entendía. yo. Sí, Sí. sí, eso tienes gracias, esta aclaración a mí me ubica más. Sí. Recuerden que la triada cabalística es Keter, Josma y Vina. Sí. El lado izquierdo es femenino y el lado derecho es masculino. Sí. En toda la estructura. Sí. Todas las estructuras de las cosmogonías está lo femenino y lo masculino. En realidad es todo uno. Pero esa separación es necesaria entenderla. No es la feminidad o masculinidad que ustedes y yo asumimos por el tener el sexo. Son energías. Es una energía femenina y una energía masculina. Y las sefiras que vendrán después son las estructuras, las huestes, las manifestaciones inteligentes de esas fuerzas. Y en el centro, simbólicamente, está la justicia, el equilibrio. Pero bueno, no me voy a meter a la cábala, era nomás por tomarlo como una Pero es que analogía. tiene sentido, ¿no? Sí, está bien. Un poco la realidad. Lo interesante acá, que cuando se colapse el universo, se supone que todo se disuelve. Pero dice la doctrina oculta, cuando vuelva a surgir el universo, porque recuerden que este universo es uno de los que, de los cientos de miles que ha habido y que no habrá fin ni tiene principio. Y eso es lo que a veces nos pierde. ¿Cómo que el cosmos no tiene principio y fin? No lo tiene. No me refiero a la duración, sino que se colapsa y vuelve, se colapsa y vuelve. Eso lo dice la física cuántica ahora. No hay fin. No hay término. Y eso a la mente humana le cuesta trabajo porque nosotros estamos condicionados a que todo tiene que principio y fin. Es un agobio. Imagínense, no hay principio y fin. Y lo más interesante de esto es que nuestra esencia está hecha de eso. No tiene principio y no tiene fin. Lo único que cambia son las estructuras materiales que utilizamos en cada encarnación. Pero nuestra esencia divina es inmortal. Y hasta que no estemos unidos a ella, no seremos conscientes de esa inmortalidad. Y eso es lo que se llama el sendero espiritual. La búsqueda del sendero, el trabajo de crecer, el trabajo de unirnos con esencia. Quien lo hace son los seres que ha habido seres iluminados, o sea, seres que se han realizado, se vuelven inmortales porque saben que ellos no son el traje que va a cambiar, que en cada oportunidad ellos seguirán siendo lo que son. Volvamos al tema. Entonces, estos aspectos estaban antes de que surgiera. No acababa el ejemplo. Cuando vuelve a surgir el universo, dice la doctrina oculta, surgen de esa oscuridad, entre comillas, del no ser, 7 entes, 7 seres. Y observan cómo va a ser, como los arquitectos, ¿no? Aquí va a ser la nueva formación del cosmos. Observan lo que va a ocurrir. O sea, quiere decir que no todo se disuelve en el no ser, en el nirvana o como le quieran llamar. Lo que nos atemoriza a todos es dejar de ser, ¿no es así? Pero cuando se logra la evolución, nunca se deja de ser. No perdemos nunca la conciencia. No tendremos un traje. Seremos como energías con conciencia. ¿Eso lo pueden entender? Una energía que es consciente. Esa es la evolución. Eso es lo que está dentro de nosotros. ¿O no se han imaginado ustedes que la identificación es tan fuerte que nosotros creemos que somos esto? Por eso nos aterroriza el miedo.
porque esto acabará un día. Pero lo que está en nosotros jamás muere, es eterno. Y eso es de la misma fuente eterna de que está hecho el universo. Por eso poéticamente decían a Don Nervo, estamos hechos de la materia de las estrellas. No solamente desde el punto de vista material, sino de la esencia que nos vitaliza, el espíritu. Como quieran llamarle, esencia, espíritu, la mónada divina, tiene muchos términos. Y esto nos hace que, a pesar de que estemos envueltos en este momento en el mundo y arrastrados por las necesidades, hay algo en nosotros que siempre está ahí, permanente y sostiene, y no nos abandona nunca. Y a medida que ustedes sean más conscientes, nos adentremos más en nuestro ser, el miedo y el sufrimiento desaparecerán. No digo que no tengan situaciones problemáticas, pero ya no sufrirán como sufrimos ahora, porque estaremos en otra condición para ver las cosas. Es lo que nos hablan los grandes maestros. Mientras está usted identificado con el traje, sufrirá, porque el traje se enfermará, se lastimará, querrá comer, querrá esto, querrá el otro, y si no se lo puede dar, sufrirá, y al final se va a morir. Pero usted no es el traje. Bueno, nos llevamos varias vidas para entender eso, pero al final lo vamos a entender, ya verán. Aquí pongo un poco más sobre Gukumats. Aquí me comí le puse un M más. Gukumats, no como que Gukumamats. Gukumats. Aquí me parece que se me fue la mano. Déjeme corregirle. Gukumats, ¿qué? Porque sí, no, si nos podemos saber a las analogías y las relaciones, pues, acabamos. Hay muchas, por ejemplo, recuerden qué es lo que le da al hombre, aunque aquí Gukumatsu es el formador, la formadora, porque es femenina, es una divinidad femenina, no en el sentido del género, sino de la energía. Recuerden qué es lo que le da al hombre la conciencia en el paraíso. ¿A través de quién nos llega? De la serpiente. Dada la tentación que recibe Eva de comer del árbol, del bien y del mal, es el árbol del conocimiento, de la autoconciencia. Los hombres recibimos la autoconciencia. Y era una serpiente la que lo tienta. Simbólicamente una serpiente. En la India le llaman a los hombres sabios nagas, seres serpiente, seres sabios. La sabiduría está muy relacionada con la serpiente simbólicamente en uno de sus aspectos simbólicos. Recuerden que la serpiente tiene varios conceptos, ¿no? Si se mueve por la tierra tiene elementos sexuales, ¿sí? Si se levanta y se yergue son elementos de desarrollo. El Maestro Jesús decía, ser mansos como palomas y sagaces como serpientes. En el desierto, cuando las serpientes muerden al pueblo judío porque Jehová les había dado una arregladita, ¿no? Porque los judíos se descarriaban casi todo el tiempo. Le dice a Moisés, va y le dice, no, pobres, mi pueblo, no sé, perdónalos. Bueno, está bien, perdonados. Que hagan una figura de bronce de serpiente que la adoren y se curan. Y así fue, se curaron los 3000 que se habían sido picados por serpientes. O sea, la serpiente, es obvio que hay por ahí un dogma que le da mucho a la serpiente por el dogma del pecado original, ¿no? Que ya lo hemos hablado y lo hemos discutido en otras ocasiones. ¿Cómo puede haber un pecado original si los seres que comieron, que adquirieron la mente, antes de adquirirla, eran seres sin mente, eran amente? Como alguien que no tiene mente puede ser consciente de que comete un fallo, un error.
un niño de 3 o 4 años, si hace algo negativo, ¿es que él sabe que está haciendo algo negativo? Pregunto. A veces sí. A veces sí. Bueno, si agarra la pistola de su papá que está jugando en la mesa, en la camita, porque le olvidó, y agarra y le pega un tiro a su hermanito, ¿sabía lo que estaba haciendo? No, no lo sabe. Ahí la responsabilidad es del padre, ¿o no? Bueno, pues imagínense a los seres humanos, entre comillas, que andaban en el paraíso desnudos y no decían ni pío, ni ella veía a Adán y Adán veía a Eva y nadie decía nada. ¿Por qué? Porque no había autoconciencia. Si no hay autoconciencia, yo no me doy cuenta que estoy separado de ustedes. Adquieren autoconciencia y los dos se tapan con las famosas parritas, ¿se acuerdan? Que han hecho hasta películas con eso, ¿no? Y uno se la pasa ahí tratando de verlas, a veces se les ve algo, pero nunca se les ve nada. Yo me acuerdo, cuando era adolescente las iba a ver, no, siempre estaban exactamente para no ver nada. Lo importante acá, de la autoconciencia que adquirimos, y ahorita vamos a ver en un pasaje más adelante, cuando los dioses se dan cuenta que los hombres que han quedado son más inteligentes que ellos, se pueden volver inteligentes, se preocupan estos dos dioses, Tepeu y Ucmat, y uy, estos van a ser mejores que nosotros, cámbiale un poco al programa, se están pasando de la mano. En el momento que come Adán y Eva del árbol, hay un pasaje que dice, vamos a tratar de cuidar que no coman del otro árbol. Había dos árboles, el del bien y del mal y el de la vida eterna, ¿no? Ambos son dos árboles conectados. Porque ustedes y yo, para adquirir conocimientos de la vida eterna, primero tenemos que haber comido ¿de qué? Del bien y del mal, para saber qué es el bien y qué es el mal. Están conectados los dos árboles, ¿sí? Son simbólicamente dos aspectos, y dicen los Elohims, cuídalos, sácalos de acá, porque si no comen del otro y van a ser como nosotros. Está en el pasaje bíblico, vean una ojeadita. Y no habla uno, habla una hueste. Serán como nosotros. Y no querían que fuéramos tan inteligentes. Esta parte viene aquí en el pasaje del Popol Vuh, más adelante. La serpiente emplumada, o Cucumá, portadora de la voz de las profundidades y de la eternidad, es el demiurgo formador. Vean que toda Mesoamérica tiene el tema de la serpiente emplumada, ¿no? Desde la parte norte de México hasta el Centroamérica y en parte de Sudamérica. Creo que Ecuador y Colombia, algo de la serpiente emplumada tiene todavía ahí influencia, hay simbolismo. Es una divinidad benéfica porque trajo, vamos a decir, el conocimiento y no solamente la formación del ser humano, contribuyó a ella, porque primero se equivocaron varias veces los dioses. Yo creemos que los dioses no se equivocan. Por lo menos la tradición del Popol Vuh, también la Biblia lo habla. Acuérdense las creaciones de los reyes de Edom. Ustedes no han visto esa parte. Antes de que los humanos fuéramos creados o formados, en nuestra formación contribuyeron varias huestes de seres. Los que tenían encargado hacer al hombre intentaron hacerlo varias veces, dice la literatura judaica. Son los famosos reyes de Edom. Pero lo único que creaban eran seres monstruosos, porque no tenían la habilidad para crear seres con la inteligencia, con la mente despierta. Entonces, cuando llegaron las jerarquías responsables, secan la tierra para matar a todos estos seres. O sea, hubo varios intentos antes de que los humanos fuéramos formados. Ellos son los únicos iluminados en las tinieblas, pero esto les impide existir en el mundo de la luz. Muy interesante. Estas dos divinidades están iluminadas pero en las tinieblas, pero no pueden existir en el mundo de la luz. ¿Por qué? Algo que está en la oscuridad, que no tiene principio ni fin, ¿puede existir en el mundo de lo finito? Pues piénsenlo. Ese es el pasaje de Juan, el cabalista. En el principio era el verbo. Y Dios y el verbo eran ¿qué? Uno. Una sola cosa.
Y aparte, a continuación dice, y las tinieblas no lo reconocieron. Aquí viene uno de los grandes misterios. Emanamos de esas tinieblas, pero las tinieblas no tienen nada que ver con nosotros. ¿Cómo lo ven? ¿Les entra la idea esa? Es una idea metafísica compleja. Porque las tinieblas son eternas. Ahí no hay juego de principio y fin. Y nosotros estamos en un mundo, desde los dioses más elevados hasta la luciérnaga, todo se va a acabar algún día. La luciérnaga vivirá unas semanas, los dioses vivirán algunos eones, pero tarde o temprano ellos colapsarán, como nosotros. Nada es para siempre. Tarde o temprano todo sucumbe, todo pasa, todo tiene un principio, todo tiene un fin. Por eso la famosa crisis tiene su principio y tendrá su fin. O sea que no se desesperen, esperemos el amanecer. Es así, es una ley, la ley del ritmo y la ley de la vibración. Esto es hermético. Nada es para siempre. Ningún mal ni ningún bien. El amor es eterno. Bueno. Hay casos raros de los que se mantienen un verdadero... Se habla que a veces porque te encuentras a la otra parte tuya, ¿ves? Eso es un poquito romántico. Pero hay casos, ¿no? Porque dice que lo único que sobrepasa la muerte, que sobrevive a la muerte, es el amor o el odio. Odios inmensos o amores intensos te vuelven a unir en otra encarnación. Porque la fuerza es muy poderosa. Aunque quién sabe cómo te una, ¿no? A lo mejor ahora tu pareja es tu hija. Sí, no se sabe. O es tu padre, ¿no? Es que los juegos se juegan. O sea, la vida dice, no te preocupes, no te vas a empalagar, ahora va a ser tu suegra, a ver cómo le haces. No, estoy bromeando. A continuación nacerá la palabra, miren qué interesante, el verbo creador, igual que en el libro de Juan, que se unirá al pensamiento dando cabida a la diferenciación que constituye el mundo. Ustedes, antes de emitir una palabra, lo tienen que ¿qué? ¿Qué pensar? Cierto que hay reacciones instintivas, ¿no? Hay esos prontos que ni los pensamos, ¿no? Pero eso viene más de la parte emocional animal nuestra. Casi todas nuestras palabras están ¿qué? Elaboradas. Previamente preparadas por la mente. A veces las palabras las tenemos 2 o 3 opciones y ustedes y yo escogemos a una velocidad inmensa la palabra. También depende de la agilidad y la oratoria. Y eso es muy interesante. No es la palabra primero, es el pensamiento, la conciencia, la mente. Si nosotros fuéramos capaces de darnos cuenta de eso, podríamos evitar muchas veces algunas palabras que nos dañan y que dañan a otros. La palabra es la cristalización de un pensamiento. Esto fue un pensamiento, ¿no? Como el móvil. O sea, que todo lo que tenemos acá antes fue ¿qué? Mente. La mente se trasladó por las emociones, que es la fuerza que me hace llevar a hacer las cosas, y yo tomé la materia y formé los objetos que están alrededor mío. Es más, yo me convierto en lo que pienso, decía el Buda. Usted es lo que piensa. Con sus pensamientos hace su mundo y se convierte en lo que piensa. Tarde o temprano. Vigile sus pensamientos porque acabará siendo usted lo que ha pensado. Tanto que en el budismo se recomienda 3 veces al día hacer un repaso de nuestro flujo de pensamientos. ¿Lo hacen? Mínimo que estén neutros los pensamientos. Ya si no podíamos pensar en cosas elevadas, por lo menos que estén ¿qué? Que no dañen a nadie, ¿no? Ni a nosotros. Porque esos pensamientos de que yo no sirvo para nada, que soy un tonto, que estúpido, etcétera, son las peores puñaladas que nos damos a nosotros mismos. Porque le pegamos ¿a qué? A la parte interior. Ese es el famoso tema de los decretos y de las afirmaciones positivas de la señora esta Hey, que tiene bastante razón. Una afirmación dada a ustedes por un maestro a los 5 o 7 años, o por sus padres. Tu hermanita es más inteligente que tú. ¿Qué hace la parte interior? Sí, es más inteligente, yo voy a ser tonta. Y ustedes se convierten en tontos.
porque el decreto fue una orden interior, y la parte te digo, sí, de acuerdo. Un niño de 5 o 7 años no tiene defensas. Incluso nosotros, cuando alguien nos descalifica, no sé si conocen ustedes el término descalificar. Sí, te estoy hablando contigo y de repente te digo, te doy un descalifique, ¿no? Ay, sí, mira, pues si tu bolsa está negra, pero está bien. Ya con el tono y la manera que lo dije, ¡pam! Le dije a Magda, tu bolsa está media así. Y Magda dice, uy, ¿qué tiene, no? A lo mejor pasa de eso. Pero hay personas que no pasan. Les afecta. La palabra se unió al pensamiento, o sea, el sonido. En la tradición oculta hay una palabra que creo que va así, es una palabra larga de varias vocales, que es con la que se forma el cosmos. Tenemos probablemente una síntesis, no la verdadera, porque eso no se da en la literatura pública. Los mantras, saben ustedes que tienen poderes, y a veces los usamos de una manera, pues yo pienso, muy frívolamente. Hay mantras que pueden generar muchos problemas a la persona. Incluso la señora Blavatsky decía, el huevo áurico puede fracturarse si lanzamos un mantra para dañar a alguien. Y hay gente tonta, perdonen que lo diga, que llega a usar eso para vengarse de alguien que le hizo algo. No digo que pueda dañarlo, pero se va a dañar más a sí mismo. O sea, la palabra tiene poder. Es obvio que vivimos en una época en que se ha prostituido la palabra. Ha perdido la fuerza. Y sobre todo pierde la fuerza porque no somos íntegros. Las personas hablamos cosas que no profesamos. A veces hablamos de la verdad y durante el día decimos 3 o 4 o 5 o 10 o 50 mentiras, ¿o no? Hace años, cuando me puse a ver esto preocupado, notaba que acumulaba a la semana entre 30 y 50 mentiras. Mentiras de todo tipo, ¿no? Simples, de mediano cachí, y algunas un poquito fuertes para evitarme problemas. Entonces, estar atento a la mentira no es fácil, porque es una costumbre social, mentir, ¿o no? No digan que no. Es que es la manera de evitar alguna situación tensa, de tener que dar explicaciones. Oye, ¿sabe cómo llegar a tal calle? No sé. Y ustedes viven acá y no saben. Ay, no quiero, me molesto, no. No diga, mejor diga, no puedo ahorita, no tengo ganas de decirlo. Pero no decir, no sé, ya estoy mintiendo. Acuérdense lo que decían en Excalibur, el rey Arturo, Merlín, el rey Arturo. Cada vez que mentimos, algo de nuestra vida se muere. No solamente de nuestra vida, de la vida. La mentira es tremenda. Y la usamos muy superficial. Bien, la palabra se une al pensamiento. Hay una coherencia, ¿sí? Porque se supone que lo que pensamos lo vamos a ¿qué? A trasladar en acciones. Es una de las cualidades más importantes en el sendero espiritual para un estudiante y un buscador. La integridad. Cualidad que ahorita carece, esta época parece que eso no es muy abundante. Y me refiero no a ustedes, sino en general. El verbo creador que se unirá al pensamiento dando cabida a la diferenciación que constituye el mundo. Fíjense, es interesante. Cuando el pensamiento se une a la palabra, genera la diferenciación. ¿Se acuerdan cuando están en el pasaje bíblico de que Jehová le dice a Adán que nombre los nombres de los animales? Nómbralos. No es el Adán que conocemos de barro, es el Adán Carmón, el Adán celeste, primer Adán. Hay varios Adanes, Por eso les digo que hay varias creaciones y se empata muchísimo el Popol Vuh con otras tradiciones. En esta parte, en el 6º día, es creado el hombre. Pero ese hombre no es el hombre de carne como nosotros, es el hombre celeste. En el 2º capítulo dice, y vuelven a tomar del barro de la tierra y hacen a otro hombre. El de barro. Entonces hay varias creaciones. Una cosa es el hombre celeste. El hombre celeste es la hueste, usando la cábala, la hueste de Sefirot constructores, que van a formar
Son los dioses constructores, si quieren usando la terminología del Popol Vuh, que van a formar este universo material. Pero no solamente el universo, sino desde las capas más sutiles espirituales hasta el universo material. Son 7 huestes, 7 jerarquías de divinas que van a contribuir a construir el universo y a construir al hombre. Ustedes y yo estamos formados por diferentes, vamos a imagínense, operarios. La tierra nos dio el traje, nos juntaron la carne y la materia sobre el doble etérico, un traje, un doble que tenemos exactamente a esto como un molde que nos rodea, lo que le llaman el campo áurico. Entre los elementales y los seres que habitan en la naturaleza se formó el traje de carne. El doble etérico viene de la hueste lunar, antecesora humana, que le llaman Pitris lunares, los padres lunares. Esto dice la tradición oculta. Los instintos, las pasiones, esos aspectos vienen de otra jerarquía, no muy recomendable, pero la tenemos encima. Por eso estamos muy ligados a la materia, en los aspectos emocionales, que también hay aspectos emocionales superiores. La mente viene de los Pitris Anishvata, los que tenían el fuego de la mente despierta. En el sexto capítulo del Génesis dice, y los dioses, hijos de los dioses, viendo a las mujeres de la tierra, las tomaron y tuvieron con ellas hijos. Y los hijos fueron maestros y gigantes en la tierra. O sea, esa es la otra versión del árbol, de comer del árbol. La serpiente no era una serpiente, era una hueste que se une a los hombres, a las mujeres básicamente, y los hijos nacen ya con la mente que despierta. Esa es otra forma de verlo. No somos estamos hablando desde el punto de vista de las grandes tradiciones, ¿sí? Si me sacan aquí a Darwin, pues esto choca. Desde un punto de vista choca. No choca la evolución, porque la evolución está en función de la tradición. Lo que choca es que ustedes y yo vengamos del animal. No venimos de los animales. Fuimos antes que los animales, de acuerdo a la tradición oculta. Antes que los animales. Los animales vinieron después. Aunque en esta creación los animales vienen primero. Pero estamos hablando probablemente, como se dice en la tradición oculta, de las constelaciones. Acuérdense que tienen formas de animales. ¿Sí? Juntaron sus palabras y su pensamiento. ¿Qué quiere decir? Equilibraron las fuerzas para poder crear ¿qué? Entonces se manifestó con claridad cuándo amaneciera debería aparecer el hombre. El mundo superior y el mundo inferior deberán luchar por el corazón del hombre. Vean qué interesante. Ahora, por el corazón del hombre, ahora identidad. Su yo deberá elegir entre ambos para que la diversidad retorne a ser un todo. O sea, tanto el mundo superior como el inferior lucharán por nosotros. Para que nosotros podamos, dice acá, para que su yo deberá elegir entre el mundo superior o el mundo inferior, entre el bien y el mal, y volver otra vez a ¿qué? A ser un todo. Eso es lo que llamamos desarrollo espiritual. Si analizan ustedes las cosmogonías casi de todos los pueblos, van a encontrar que cuando llegamos de forma muy inconsciente a estos planos. Y por supuesto, la mente despierta, ve lo diverso, fractura la realidad, que ese es el tema. Ustedes han leído los Yoga Sutras de Patanjali. Dice, mata la mente, que es la que divide la realidad. Ustedes y yo no vemos la unidad. ¿Vemos qué? La diversidad. ¿Vemos los 7 colores del arco iris? Pero los 7 colores salen de un solo color, la luz blanca. ¿Por qué no podemos ver que eso sale de la luz blanca? Si fuera así, no nos parecerían diferentes entre hombres y mujeres, ni los negros de los blancos, ni los emigrantes, ni nadie, porque todos nos daríamos cuenta que estamos emanando ¿de qué? De la misma unidad de vida, aunque el traje sea diferente. La diversidad es necesaria, sí, porque al final ustedes, como dice acá, para que la diversidad retorne a ser un todo, una unidad. Por eso estamos aquí, de acuerdo al Popol Vuh.
Por eso los dioses nos han creado, porque nos necesitan. Con nuestras oraciones, nuestras devociones, o sea, nuestra manera de vivir, volvemos a esa unidad. Recuerden que cuando el Buda se iluminó, dicen que toda la tierra que emitió un canto, porque un hombre se había unido otra vez. Y esto es nuestro destino simbólicamente. La reunión nuevamente de nuestro animal, de nuestra mente concreta con nuestro ser superior. Esa es la realización. Y el Popol Vuh lo incita desde el principio. El mundo superior y el mundo inferior deberán luchar por el corazón del hombre. El mundo superior no está afuera, ¿está dónde? Dentro de nosotros. El mundo inferior está dentro de nosotros. Acuérdense el tema de la sombra y de las debilidades que ustedes y yo luchamos. Y en esos dos mundos, ustedes y yo estamos ahí para decidir. No para relegar y destruir lo negativo, sino ¿para qué? Para volverlo a ¿qué? A equilibrar. Para que esa diversidad vuelva a ser ¿qué? Unidad. Porque en el origen era solamente uno todo. Es la mente la que lo ha dividido. ¿Qué objeto tiene que haberlo dividido? ¿Qué nos ocurre durante todo este largo periodo de vidas en que vamos luchando para poder unir otra vez eso? Ser mejores personas, más equilibradas, más armónicas, hacer un mundo mejor. Son objetivos casi la mayor parte de las personas que tienen un buen espíritu. Porque el espíritu le está insistiendo, equilibra, armoniza, haz un mundo mejor. Es para eso que estás aquí. No siempre nos sale, pero tratamos. Eso llevado a encarnaciones va llegando en que el alma va haciendo que los trajes que tiene cada vez sean más equilibrados, más armónicos, escogerá familias más adecuadas, nacerá en condiciones mejores, hasta que de repente viene el momento de la iluminación. Y la persona volverá. Lo importante de esto es que estos seres que hacen ese trabajo nos ayudan a nosotros y ayudan a todo el universo. Cada vez que un ser se ilumina o se realiza, no nomás lo ayuda a él, le ayuda a toda la humanidad, por lo menos en nuestro caso. Recuerden lo que decía Simón el Mago. Cada vez que una persona lleva a cabo un trabajo intenso por sí mismo para el bien de los demás, genera un fruto divino. Y ese fruto divino está en un gran almacén en el cielo. Y ese almacén tiene ese fruto para él y para todos los seres humanos. Todo lo que hacemos lo compartimos. No solamente para bien, sino también para el mal. Porque cuando dañamos no solamente a un ser, dañamos a muchos seres, a la vida. Si nos diéramos cuenta de esta ley de unidad, les aseguro que cambiaríamos mucho en muchos aspectos. Dejaríamos de dañar, y no tanto con la palabra, sino con la mente, que ese es el gran tema. La diosa Tepeu y Cucumatz, los dioses Tepeu y Cucumatz y Huracán, conversaron entre sí y decidieron crear a alguien que habitara la tierra. Recuerden que no había nada. Algo que se me estaba pasando por las explicaciones que estoy dando. Ellas son los únicos iluminados en las tinieblas, pero esto les impide existir en el mundo de la luz. Las tinieblas no pueden estar en la luz finita, temporal, limitada, porque ellos son eternos. No están, pero de ellos emana este universo. Y ese es el gran misterio. Y nosotros somos hijos de esas tinieblas. Es más, esa gran tiniebla está en nosotros. Y es la que hace que ustedes y yo busquemos nuevamente regresar a nuestro hogar. No este hogar. Ustedes saben que este no es nuestro hogar. Estamos de paso, como turistas. No más que ya nos gustó. Ya nos encantó Barcelona, ya no me quiero ir. Pero la Tierra es un paso. Un planeta de paso. Como todos. A la larga lo entenderemos. Cuesta, pero lo entenderemos. Así que crearon la luz. La tierra que regada por el agua hacía florecer árboles, los cuales darían frutas y semillas. También crearon el aire
resuelto el problema de dónde vivir, crearon a los animales para ver que estos permanecieran inmóviles, pero al ver que estos no se movían, pues trataron de que tuvieran movimiento y todo lo que hacían durante la vida, y estos se comenzaron a mover. Ahora, los dioses, dice Popol Vuh, que querían que los animales los adoraran, que para eso los habían creado. Interesante, ¿no? Pero los animales no eran caso, iban a lo suyo. Los dioses se reunieron al ver tanta armonía, dijo, qué bello lo que hicimos. Decidieron darle un sonido a cada animal, así que les ordenaron que cada uno dijera su nombre. Cuando los animales no hablaban el mismo idioma, los dioses les castigaron, condenándolos a no vivir en armonía una especie con la otra. Pero ¿qué habían hecho los animales? Es el castigo de no ser lo que yo espero que seas. ¿Qué hace un padre a veces con los hijos cuando castigan? Y no siempre por una razón. Los padres esperan que sus hijos sean, ¿qué? Determinada imagen, ¿no? Y cuando el hijo le sale chingampín, Respondón. ¿qué hace el padre? O la madre, ¿no? Los padres. O sea, fue como los dioses. Te castigo por no ser lo que yo quería que fueras. ¡Párale! Están actuando como los dioses. Por eso castigaron a los pobres animales, porque no les adoraban y ni sabían sus nombres. Pues no podían. Es la primera creación. Entonces los dioses crearon unos nuevos seres a los que poblarían la tierra. Estos eran de barro, por lo cual se desbarataron fácilmente y con el sol se endurecían. Pero ellos podían hablar, aunque no tenían entendimiento. Los dioses les dieron vida mientras creaban otro ser. Y como vieron que no funcionaba, les lanzaron uno de los catunes, uno de los soles, un diluvio, y acabaron con las figuras, los seres de barro. Me llama la atención que coincide con el barro de la tierra del Génesis, ¿se acuerdan? Desde el punto de vista de las obras cabalísticas, el Sefer Yetzirah y el Sefer Zohar, ese periodo entre la creación del hombre, desde el Adán Kadmón hasta comer el árbol, hay varias creaciones, solamente que está sintetizado en un largo pasaje sin especificarlo tanto. Se entrevé algo, pero para eso hay que irse a las otras obras. No se puede aclarar muy bien así. Entonces crearon los hombres de barro, no funcionaron, ¿vale? Posteriormente crearon unos nuevos, estos eran de madera, caminaban, hablaban y sus palabras tenían sentido, pero no tenían corazón, por los que no los reconocían como dioses. O sea, los dioses querían que les adoraran y ninguna de sus creaciones funcionaba. Los habían creado y por este motivo nunca les rindieron tributo, por los cuales los dioses les condenaron a morir y cayó sobre ellos lluvia de cenizas y más tarde toda la tierra fue secada y cubierta de agua. Esto se parece a la descripción de los reyes de Edom, los fracasos de las creaciones de los hombres. Al final fueron destruidos por agua. De los hombres de madera descienden los monos, que son una generación de hombres creados de madera. O sea, una parte de esos hombres se convirtieron en los monos, en los antropoides. Aquí hay un pasaje interesante. Dice la doctrina oculta: y estando las huestes, dándoles la mente a las jerarquías humanas, una de las jerarquías se niega a entrar en las formas humanas. Dice, están todavía muy primitivos, no entramos. Se podían negar porque ellos estaban muy desarrollados, eran jerarquías de seres que habían alcanzado la liberación en otros universos, pero estaban obligados por la ley kármica a darnos la mente, el fuego de la mente. Estas eran las jerarquías que venían, los famosos Anishvata, los seres con la mente despierta. No todas las jerarquías divinas tienen la mente despierta, ¿eh? Una de las jerarquías dice, no, están demasiado primitivas las formas, esperaré. Y no entra. Estamos hablando de cientos de miles de años. Y esas formas sin mente, llamaban a mente, viendo a los animales copulan con animales, entre ellos y con animales. Y de esa copulación, dice, había una hembra gigante. Nace
la raza muda, la raza antropoide. Esa es la explicación de la doctrina oculta. Aquí es una parte de los hombres de madera se vuelve, no dice, no da mucha explicación el Popol Vuh, dice, se vuelven los monos. Es una variante. Habría que ir más a la parte oculta de la descripción del Popol Vuh. No habrá gloria ni grandeza en nuestra creación y formación hasta que exista criatura humana en el hombre formado. O sea, los dioses se dan cuenta que no han podido hacerlo. Están desesperados. ¿Qué quiere decir eso? Para nosotros los dioses no son casi perfectos, ¿no? Pues no. Pues hay que ver de qué jerarquía se encuentra. Las jerarquías de dioses que participaron en nuestra creación venían de varios niveles. Y los que participan no todos podían. Al principio la tierra quería tener seres vivos, quería tener vida, hombres. La tierra es un ser vivo. Hay un espíritu en la tierra, le llaman Gaia algunas corrientes, pero es un ser vivo, es un ser consciente, es consciente. Si quieren verlo así, no nuestra conciencia humana, una conciencia diferente. Y ella quería tener seres humanos, seres que vivieran en el planeta. Y fue con la etapa de la creación de estos hombres de Dom que fracasaron, porque no había los que estaban, vamos a decir, las inteligencias adecuadas para crear al hombre. Y en este caso ustedes pueden ver el fracaso también de los dioses en el Popol Vuh. O sea, 3 creaciones, una pues no hablaba, eran animales, la segunda de barro pues, la destruyen y la tercera la destruyen, la de madera. Así pues, el principio del cuanto se dispuso a ser el hombre y cuando se buscó lo que debía entrar en la carne del hombre. Desesperados, buscan al anciano sabio, Isclaquín, un dios viejo, antiguo, que le piden que les ayude para poder construir al hombre. Y dijeron los progenitores, los creadores y formadores que se llamaban Tepeu y Cucumax, ha llegado el tiempo del amanecer, de que se termine la obra y que aparezca los que nos han de sustentar y nutrir, los hijos esclarecidos, que aparezca el hombre. Y entonces usaron el maíz. Muy interesante que usaran el maíz. Usaron 2 tipos de maíz. De Paxí y de Cayalá, así llamados, vinieron las mazorcas amarillas y las mazorcas blancas. Las molieron, las mezclaron y con eso formaron a los hombres. Obvio, estamos hablando de un simbolismo. Porque los animales que trajeron la comida fue el yak, el gato, el itú, el coyote, el kel, una cotorra, y el jo, el cuervo. ¿Qué son estos animales? Pueden ser jerarquías astrológicas, ¿sí? Recuerden que los animales se identifican con la astrología. Pueden ser parte de las jerarquías inferiores que construyeron el traje físico, porque el traje físico participaron las inteligencias de la Tierra. Saben ustedes que hay gnomos, ondinas, etcétera, etcétera, de acuerdo a la tradición antigua, y que ellos son los que colaboran a darle al hombre un traje de carne. O sea, empiezan a juntar la materia alrededor del traje y empiezan a hacer una labor que lleva tiempo. O sea, los hombres de carne, los actuales, dice el Popol Vuh, vienen del maíz. Se volvieron a juntar los dioses, pero esta vez crearon seres de carne y hueso. Les bendijeron al amanecer. Estos hombres eran capaces de caminar, de hablar, de pensar y sentir, y eran muy sabios. Sus nombres fueron Balam Titse, Balam Akab, Mahu Kukta e Iki Balam. 4 hombres. Cuando los dioses los miraron, llamaron a Balam Titse, el más inteligente, para que les dijera el nombre de sus hermanos. ¿Cómo se sentían? Miraban, caminaban y se entendían todo lo que se decía. Si su lenguaje era el mismo para todos. Ellos estaban muy interesados, los dioses, de que todos hablaran lo mismo para que se entendieran y le pudieran adorar a los dioses. Entonces habló el hombre en nombre de sus hermanos, Balam Titse.
agradeciéndoles todo lo que habían dado y lo que les habían dado para entender. Que eran muy sabios y comprendían más de lo que los dioses pensaban. Y aquí el pasaje bíblico encaja. Cuidado con que comen del árbol de la eternidad, porque se volverán como nosotros. Todos los dioses se desconcertaron, ¿cómo que van a ser mejor que nosotros? Y no vieron con agrado la tanta sabiduría del hombre. Es lo mismo que se dice en el pasaje bíblico respecto a Jehová. Lamento decirlo. Había una hueste que no quería que tuviéramos la mente, por eso nos prohíbe. ¿Cómo nos quería? A mentes. Si no comemos, si la serpiente no nos tienta, ¿qué? ¿Cómo estaríamos ahorita acá? ¿Estaríamos? Si no hay bien y mal, no hay karma. Y si no hay karma, no hay evolución. ¿Cómo evolucionaríamos si la mente no distingue entre lo blanco y lo negro, entre la luz y la oscuridad? Puede que eso lo distinga, pero no es autoconsciente la persona. ¿Cómo puede evolucionar si yo no soy autoconsciente y me separo de ustedes? Un perro se da cuenta de lo bueno y de lo malo, sí. O sea, lo que le gusta al amo, lo que no le gusta, sí se da cuenta. Porque el amo le castiga y sabe que eso no y eso sí. Pero el perro es autoconsciente y dice, uy, ya no voy a hacer eso porque no está bien, a él no le gusta. Eso no lo puede decir un perro. Aunque a veces yo dudo, porque hay perritos. O sea, la autoconciencia es un tesoro inmenso. Pablo decía en una de sus cartas que hasta los ángeles nos envidian, porque no todas las huestes angélicas son autoconscientes. Y nosotros no lo apreciamos. No lo valoramos porque se nos hace normal ser autoconsciente. Cuando esta autoconciencia ha costado miles de sacrificios y cientos de encarnaciones que ustedes y yo hemos hecho para llegar a tener autoconciencia, interesarnos en nuestro crecimiento y desarrollo y en temas como este. Esto hace que la persona vaya madurando y le interese crecer y darse cuenta que es algo más que un traje de carne que come, duerme y hace el sexo, porque algo en su corazón maduró. Ya dicta otro tipo de lenguaje. Quiere otra cosa. Ya no se conforma con lo que hay. Quiere crecer, quiere encontrar el sentido. ¿Para qué vine? ¿Cuál es mi sentido de vida? ¿Cuál es mi propósito? ¿Para dónde voy? Esas preguntas son básicas, pero un alma madura no lo hace cualquiera. A los demás no les importa un bledo eso. Viven como quieren vivir y está bien, porque todos tienen derecho a vivir como les da la gana. Pero para esas almas que ya no soportan esa forma de vida, que no quiere decir que no la vivan, pero que quieren algo más, está ahí. La madurez se ha dado. Y nunca van a descansar. Jamás van a estar en paz sus corazones hasta que encuentren lo que quieren. Y van a durar vidas y vidas hasta que encuentren el camino. O sea, nunca seremos felices verdaderamente, como creemos que se es feliz. Tendremos momentos de felicidad, pero el alma dirá, sí, pero es temporal, pasajero, esto es finito. Yo quiero lo verdadero, lo que no termina, lo que es eterno, y está dentro de ti. Hurga en el fondo, no te pierdas en los fuegos fatuos del mundo. Sí sirven, te ayudan a aprender, has aprendido lecciones, has crecido, pero eso al final solamente te detiene, te confunde y te apegas tanto que sufres. Sirve, sí, esa es la fase humana que nos sirve, pero después tenemos que abandonar. Y eso a ustedes y a mí nos desgarra. Alguien me decía de broma, nos pasamos 28, 30 años creando una personalidad, ¿no? Formándola. Eso dice la tradición budista. Para que después la tengamos que hacerla a un lado, porque ya no, porque se convierte en un obstáculo. Y a medida que envejece más, ¿por qué? Porque ya no quiere arriesgar, ya no quiere hacer cosas, ya le falta energía, sus sentidos están perdiendo fuerza, le da miedo a la persona y ya me espero para la siguiente. ¿O no? Sí, un chico me decía, y no era joven, no era mayor, decía, no, yo la siguiente encarnación ya estoy pasando la red bien. Pobre, pues tú. Cada quien puede hacerlo cuando quiera. Pero no sabemos si la misma oportunidad la vas a tener en la siguiente. ¿Quién lo asegura? Bueno, Parsifal se queda dormido viendo
el grial, y no pregunta para qué, porque le dicen en el castillo, ¿a quién sirve el grial? Y él se queda así, ¡pum!, se duerme. Despierta y ya no está el castillo, no está el grial. Y pasan muchísimos años, significan muchas encarnaciones, hasta que vuelve a tener la oportunidad. Y yo no sé ustedes, pero yo ya no quiero seguir haciendo esas tonterías. Dormir significa ¿qué? Que estamos demasiado distraídos en el mundo. Que pocas veces le damos atención a lo verdadero en nosotros. Y nos pierden. Y no digo que no haya justificación, muchas cosas. A veces cosas que no tienen peso. Yo no digo que tenemos que dormir y comer y hay ciertas cosas. Son básicas, es lo mínimo. Pero nos perdemos en tonterías. Que la verdad, al final de nuestras vidas, ustedes y yo, nos vamos a sentir un poco amargados cuando veamos que nos pasa en la vida. Y mira esta tontería y esta, y esta, y esta, y esta, y esta. Esa no tenía caso. ¿Para qué las hiciste? Ay, pues mira, y no sabemos qué vamos a hacer. ¿Qué van a hacer? Cuando les repasen su vidita. No las repasen. Porque no las van a repasar. Entonces, no les gustó que estos chicos supieran más que ellos, su creación. Previnieron que su descendencia pudiera saber más, incluso los mismos que los dioses. O sea, que no querían que fueran más sabios. Acortaron las vidas de los sujetos y los hicieron menos inteligentes. Porque temían los dioses que los empataran. Además, para que no tuvieran solo los hombres, crearon a la mujer. Este cuento de que te crean para acompañarte, no me lo acabo de tragar, y los del Popol Vuh también lo tienen, pero bueno. A la mujer, la cual pusieron al lado del hombre mientras dormía, que se parece mucho al pasaje bíblico, ¿no? Que se duerme, querido Adán, y le sacan la costilla. Yo siempre digo, ¿y por qué le tuvieron que sacar la costilla? ¿Por qué no hicieron a Eva aparte? Y nos hubiéramos dejado de líos, ¿o no? Sí, porque en ese sentido no habría... Bueno, no lo sé. Porque todos llevamos, los hombres, una mujer adentro y ustedes llevan a un hombre adentro. O sea que por más que querramos que haber equilibrado ese tema, no se puede. En realidad lo que se hizo fue que la raza andrógina, porque éramos andróginos, hombres y mujeres fusionados, se separara en sexos. Eso lo dice la tradición oculta. En la tercera raza raíz, en la tercera subraza, vino la mente y se separaron los sexos. Pero no canten victoria. Sobre la séptima raza volveremos a fusionarnos. O sea que perderá el gusto, ¿no? Pues no sé. No lo sé. Bueno, eso dice la tradición. Que a medida que vayamos evolucionando, nos volveremos más ligeros. Y cada vez volveremos empezarán a nacer niños con el sexo fusionado. La androginia. Va. Eso es cuestión de que cada quien lo vea y lo piense. Pero no es raro, ¿eh? No sería raro porque, en teoría, el hombre tiene el sistema femenino atrofiado y la mujer lo tiene también, ¿o no? Quiere decir que en algún momento estuvo activo. Una niña en Perú de 9 años tenía los dos sexos desarrollados completos. Y la madre estaba que se le paraban los pelos porque decía, ¿y ahora qué hago? Ay, pobre. Y dijo, no, pues que le corten, y pum, le cortaron porque tenía el cuerpo de niña, de mujer, ¿no? Pero tenía los dos desarrollados normales, sin hormonas y sin nada. Nació así la niña. Es algo sorprendente, ¿no? A veces ocurre, hay regresiones, ¿no? Una cosa así rara, ¿no? Lo que sí no podemos negar es que todos tenemos ese aspecto femenino, los hombres, y la mujer lleva lo masculino. O sea, aquel aspecto, en teoría, que debe al final fusionarse a nosotros. Jung decía, si usted se une primero a su ánima, el hombre, y la mujer a su ánimos, cuando encuentre una pareja usted va a ser el hombre más feliz de la tierra, y ella también. Porque la unión ya se dio ¿dónde? Dentro. Pero si no está unido, usted tratará de unirla afuera, y el agarre está asegurado. ¿Por qué? Porque si hay conflicto con mi parte femenina, yo lo voy a proyectar y buscaré una mujer que tenga conflictos. Y la mujer buscará un hombre que tenga la herida de su masculinidad, que casi siempre el padre influye y la madre en el hombre. Y otros factores. Bien. Eva. Mientras dormía, los hombres las descubrieron con alegría. Pues sí, cómo no, agrado. Y una vez que las mujeres concibieron hijos,
y emprendieron un viaje hacia la tierra prometida. Esta es la última parte del segundo capítulo del Popol Vuh, que lo tienen más ampliado porque viene más declarado. Ya van a encontrar incluso al final los nombres de los dioses y todo. En otras palabras, si comparamos las tradiciones maya, egipcia, judía, hindú, la china, etc., encontraremos que hay ¿qué? Un lenguaje común. Blavatsky insistía, Madame Blavatsky dice, en el principio le fue dado a la humanidad una sola sabiduría, un solo conocimiento por los creadores del hombre, los formadores del hombre. Le transmitieron esa sabiduría. A medida que los hombres se multiplicaron y se dividieron en naciones, esa sabiduría tomó ¿qué? Características de cada nación. Algunas les agregaron cosas, otras se las quitaron, pero la esencia de la misma verdad está inmersa en esa declaración de la creación del hombre y del universo. El Popol Vuh no es la excepción. Yo los invito a que lean ese material y busquen material que vienen en internet, los que tienen internet. Ahí viene una versión sintetizada. Fondo de Cultura Económica en la Casa del Libro tiene una versión pequeña, tiene la obra completa, pero en pequeño, y ustedes la pueden buscar para entrar más. Les va a encantar por las imágenes simbólicas y las relaciones que tiene con las propias tradiciones aquí de Europa y de Asia, para que nos demos cuenta que no hay diferencia entre toda nuestra hermandad, que hemos nacido acá y otros en América y otros en Asia, pero que todos somos hermanos de la misma fuente. Las divisiones son exteriores, no interiores. El origen es común. Y si este espíritu de esta declaración prendiera en nuestros corazones, les aseguro que viviríamos de una manera más en paz y ayudaríamos a muchos seres a que este mundo fuera mejor. Lo que pasa no es el producto de un grupo, es el producto de todos. Todos hemos permitido que lo que está ocurriendo ocurra. Ustedes dirán, no, yo no jalé el gatillo, como dice alguien, pero contribuiste al aceptar ciertas cosas, al no protestar, al por miedo no decirle a la autoridad esto no está bien. O sea, hemos hecho cosas y ahora tenemos los resultados. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué está en nuestras manos hacer? No tenemos poder. ¿Lo tienen? Pueden tener poder en su casa, pero no fuera. Algunos a lo mejor alguien tiene. Pero en general no tenemos para cambiar esto de golpe. El único que yo puedo considerar como un poder, como algo que yo puedo realmente llevar a cabo, es que mi cambio personal, el poder de transformar mi vida, de construir, como dicen los dioses, a volver a unirnos todos, a que la diversidad se vuelva otra vez a integrar en el todo. Esa es la función que todos tenemos. Krishnamurti insistió, yo lo repito en cada sesión, si usted cambia, cambia el mundo. No solamente el mundo, y el mundo es nuestra familia, todos. En las familias, cuando el sistema está enfermo es porque el padre o la madre algo han hecho. Enferman al padre, la padre enferma a la madre y a los hijos. El sistema se enferma, y ese sistema enferma a otros sistemas, y eso se esparce como una enfermedad. Contagiamos a los demás con nuestros odios, rencores, o los ayudamos con nuestra comprensión, con nuestro perdón y nuestra ternura. No es un tema solamente de una persona ni de una estructura política, es de todos. Hemos llegado a esto porque todos hemos permitido que se siembre el dolor que hay, y la falta de cosas, y la ambición inmensa, que es lo que está llevando a que se desequilibre el sistema. Quieren ganar dinero a como dé lugar, sin importar ni los principios morales y éticos, sin importar el sufrimiento de los demás. Eso lo llevamos todos. Y ustedes dirán, ¿por qué? Porque si estuvieran en esa posición, ¿soportarían la tentación? Yo digo que es posible que alguno de ustedes diga, sí, yo no tendría problema, pero no la mayoría. El tema no es ni el sistema, el tema es el ser humano. Ahí está la clave, somos nosotros donde está el volver a reequilibrar esto. La clave está ahí, y todas esas tradiciones nos lo dicen. Tú eres el único capaz de unir el cielo y el infierno, o sea, lo superior y lo inferior. Cuando de esa diversidad tú vuelvas a la unidad. Nos están diciendo ahí
que está en nuestras manos hacer este mundo mejor. Y ya termino, porque casi son las 8:30. ¿Alguna pregunta? Denle un repaso a este material. Yo sé que esto le suena diferente porque no es parte de los temas que manejamos siempre, pero yo he querido meterlo. Yo incluso obligándome a esta mitología diferente, para que ustedes comparen. Esto es el segundo objetivo de la sociedad teosófica, el estudio comparativo de la ciencia, de la filosofía y de la religión, para que ustedes y yo nos demos cuenta que esa verdad que muchos dicen que solamente ellos la tienen, no es así, es una verdad de toda la humanidad. Todos la tenemos, con diferentes aspectos, pero todos la tenemos. Nadie puede tener una verdad, y si la tenemos es relativa. Todos tenemos cierta verdad relativa. Mientras seamos humanos con personalidad, no veremos la verdad, porque la mente divide. Cuando estemos en nuestra esencia como seres verdaderos, sabremos la verdad y no tendremos que discutir con nadie. Pero mientras tenemos que hacer el trabajo. Largo, penoso, pero es la realidad. Como hicieron los hombres. Bueno, nos acortaron un poco la inteligencia para que no compitiéramos con los dioses, pero lo que podamos hacer. Terminamos, son las 8:30, ¿les parece? Sí. Bien, entonces el sábado a las 5, los que pueden, ¿sí? Sí. Y el manual yo lo tengo bueno, ya lo traigo para que lo trabajemos esa tarde. Pero vamos a trabajar como taller. ¿Se acuerdan del viaje de Ulises? Que se encuentra primero al cíclope Polifemo, ¿se acuerdan? Y que le pica un ojo. ¿Ustedes le han picado el ojo a su suegra o a quién? No. Bueno, todo esto llevado a los simbolismos y al trabajo personal, ¿sí? ¿Qué significa un cíclope? ¿Qué es un cíclope? A ver. Gigante. Un gigante con un ojo. Los gigantes habitan nuestra conciencia, en las profundidades. Son los seres más primitivos de nuestra naturaleza. ¿Quién ha soñado con gigantes? ¿Nadie? Son fuerzas internas que toman la forma de gigantes, como Polifemo. Son habitantes del inconsciente. Todo lo que narra Homero, desde que sale Ulises, hasta que llega con Penélope a la isla de Ítaca, todo ocurre en el inconsciente. Es un viaje interno. Por eso nunca van a encontrar las islas que menciona. Encontraron Troya, ¿se acuerdan? Por la descripción de Homero encuentran Troya en Turquía. Pero lo demás es un viaje interno. Y ahí es donde yo quiero llevarlos, si se dejan. Bueno, poco a poco, con preguntas, con comentarios, para que ustedes vayan valorando esas partes de ustedes. Cuando cae en manos de Circe, lo embeleza y lo tiene ahí controladito. Todos tenemos a alguien que nos embeleza, ¿no? ¿No tiene por ahí a un hijo, una hija o una pareja que los ha embelezado alguna vez? Sí, los controlados están. Es un embelezo interior, ¿sí? Pero bueno, terminamos.